Día jueves y como siempre, sello distintivo del micro para jubilados y pensionados para conocer, para informarse de sus derechos. Y está la doctora Franco para explicar cada detalle de esta situación. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ariel. Gracias por acompañarnos. Bueno, el tema de la huella, ¿hay exenciones de la famosa huella justamente para los abuelos, para los jubilados? Sí, sobre todo en el tema de la reparación histórica. Para aquellas personas, esto es fundamental que lo sepan porque esto se hace previo a la firma del acuerdo, a la validación del acuerdo por reparación histórica. Entonces, por lo tanto, es importante que, sobre todo porque se extendió el plazo hasta junio de este año, pero como ya están dando turnos prácticamente para fines de abril, para validar estos acuerdos que han quedado pendientes por reparación histórica, es importante que antes hagan el tema de la exención de la huella. Pero ¿qué sucede? Hay gentes que todavía no han consultado y es para aquellas personas que están imposibilitadas físicamente o psíquicamente para ir hasta ANSES a firmar. Físicamente porque están imposibilitados para dirigirse y psíquicamente porque no se les permitiría la ley firmar. Entonces la exención justamente es un formulario que deben llenar en el lugar, digamos, del médico tratante, o si están internados en un geriátrico, debe ser certificado ahí, también firmar el apoderado de la persona, y ese formulario primero se tiene que presentar en ANSES, y ahí ya ANSES registra este tema de la exención de la huella. Entonces el día del turno va solamente el profesional elegido para validar el acuerdo, con ese, digamos, como ya hicieron ese formulario, va directamente con el turno. Al presentarse ahí, ANSES le libera el acuerdo de reparación histórica y este acuerdo debe ser certificado a la firma por un escribano. Entonces el escribano que se elija es el que va a certificar esta firma y luego con otro turno que solicita el profesional se vuelve a llevar a ANSES para validar definitivamente este acuerdo. Pero hay gente como no saben este tema, claro, quizás van de repente al abogado, ni le dicen estas cuestiones, se creen que el abogado lo puede resolver sin hacer este trámite y eso implica bastante tiempo porque uno tiene que hacer otro trámite más. Así que es importante que este tema lo sepan porque justamente estamos próximos, digamos, del vencimiento de la reparación histórica y esto tiene que estar solucionado antes de la validación del acuerdo. Sigue usted con el consejo de que depende de cada uno si sirve o no acogerse, firmar y acceder a la reparación histórica. Sí, obviamente, ¿no? Según, pero ya la mayoría se supone que ha consultado y bueno, claro, aquellas personas que se hayan jubilado hasta mayo del 2016 o pensionados pueden llegar a pueden consultar sobre este tema. Sobre todo, obviamente, los que no están excluidos de la ley, pero de última consultan y ven si les corresponde o no, porque hay veces hay algunas excepciones que se les otorga este ofrecimiento de reparación histórica y hay casos donde realmente les resulta interesante a la gente aceptar y en otros no, y obviamente realizan la acción judicial por reajuste de haber. El tema de jubilación por invalidez, ¿hay modificaciones? ¿Ha cambiado? ¿La gente sabe? ¿Está enterada? No, modificaciones no hay, pero bueno, lo que uno observa que la gente carece de bastantes conocimientos al respecto, ¿no? ¿Y por qué te digo esto, Ariel? Porque justamente yo hago bastante temas de retiros por invalidez y uno ve que, digamos, uno siempre tiene que estar munido de toda la documentación, porque no solo tiene que haber regularidad de aporte, sino cumplir con el otro requisito que es tener un 66% de incapacidad. Y bueno, y hay gente que está imposibilitada de trabajar, pero quizás, por ejemplo, por un problema de la columna que genera un 30% de incapacidad. Sí. Te digo, por ejemplo. Entonces, la gente considera que si tiene un problema en la columna ya puede jubilarse, y no es así. Para lo cual, como uno es abogada y no médica, siempre uno, por lo menos de mi parte, lo hago analizar por un médico legista en los casos más complejos, obviamente, no de una persona que esté totalmente imposibilitada, pero en estos casos que uno desconoce cómo calcular esa incapacidad porque no es médica legista, entonces se requiere de ese profesional y se calcula la incapacidad correspondiente de acuerdo a todos los problemas que tenga la persona, porque si no uno está en vano presentando trámite en ANSES que pueden no prosperar si realmente el médico te habilita a presentarlos, pero es más seguro que prosperen porque uno sabe dónde está parado. Pero si uno va a presentar así al azar, es difícil porque justamente nosotros no tenemos conocimiento de la incapacidad que pueda padecer la persona, salvo que sea un enfermo terminal o algo alevoso, ¿no? Pero si no, no podemos saber cuánto implica un problema del corazón, en la columna, en la visual, y a veces un conjunto de situaciones, además sumando lo psíquico suma muchísimo también, que la gente por ahí lo deja de lado, y hay mucha gente que
acompañando tanto los problemas físicos como los psíquicos, puede de esa manera llegar a ese 66% de incapacidad. Y bueno, quiero remarcar que hay mucha gente que ya tiene un retiro transitorio por invalidez y es últimamente llamado a la última junta médica para que se le otorgue en forma definitiva o no, según el dictamen, y la gente va muy confiada y no llevan documentación. Entonces en la comisión médica los pueden derivar, hacen interconsulta y los derivan, pero son médicos de ahí. Lo importante es que uno recurra a los profesionales que lo fueron tratando durante todo este tiempo, porque se supone que si uno se jubiló por invalidez, después siguió con el tratamiento, porque esa es la manera que uno tiene de demostrar que siguió con el problema de salud, con la misma medicación, o con medicaciones más fuertes, o con mayores tratamientos o rehabilitaciones, y todo esto es importante remarcárselo a la persona, porque la gente está yendo para obtener el retiro definitivo por invalidez sin nada, porque consideran que como ya se lo dieron, llevan algún papelito que dice que toma tal medicación y con eso consideran que se lo van a dar, y no, desde ya le digo que están denegando bastante, pero bueno, también tiene que ver con ir muy munido de documentación, sobre todo el que quiere obtener el retiro definitivo por invalidez, porque recordemos que hay gente que si no obtiene ese beneficio en forma definitiva no va a poder jubilarse pronto, porque hay gente que quizás tienen 57 años, no tienen los 65 obviamente, y entonces al no tener la edad jubilatoria y no tienen más aporte, no van a poder obtener de nuevo el retiro por invalidez, porque se requiere de una regularidad de aportes, que recordemos que son o tener los 30 años o dentro de los últimos 3 años como mínimo 18 meses o un año dentro de los últimos 15 años y 15 en total. Pero quienes ya dejaron de trabajar hace bastante ya no tienen más aporte, y por más que después empeore su situación de salud, al no tener estas condiciones de aporte, de regularidad de aporte, no van a poder acceder a este beneficio. Así que estén muy atentos, porque están llegando muchas cartas para que vayan nuevamente a la Junta Médica, y la gente está yendo con muy poca documentación, y con eso van a ser denegados los trámites. Está bien. Bueno, tengo muy poco tiempo, pero me sorprendí, no sé si usted lo vio, una persona que se cambió de género aparentemente para acceder a la documentación. Sí, algo escuché de eso, y escuché que justamente estaban debatiendo, ¿no? Escuché hoy en la radio porque, bueno, iba conduciendo, así que algo logré escuchar. Sí, se cambió de género, y bueno, se discute justamente si legalmente le correspondería o no, porque en realidad su origen es masculino, pero bueno, al ser también habilitado judicialmente para cambiar de género, la ley previsional es de otra época y no establece si se operó luego, si cambió de género, establece hombre y mujer. A los 61 y a 65 claro, el otro. Entonces, bueno, una cuestión que en todo caso ANSES, si decide, digamos, rechazar el trámite, esa persona podrá apelarlo ante la comisión revisora, que es la CAR, o llevarlo a la justicia. Pero en realidad, legalmente, ANSES debería habilitarlo, ¿no? Es un caso que nos sorprende a todos, porque bueno, se está viendo ahora, pero bueno, estamos bajo distintas situaciones, ha cambiado todo legalmente, un montón de cuestiones que antes no se preveían, y bueno, y si no, tendrían que modificar la ley previsional y prohibirlo, pero en principio para mí sería viable, aunque... ¿Cómo demostrar que la persona cambió de género no porque quiere ser mujer, sino porque quiere acceder a la jubilación? Y bueno, la voluntad, muy abstracto, no, pero digamos, la voluntad no se puede determinar. Claro, por supuesto. Es subjetivo. Totalmente. Lo que hay que ir al hecho concreto, así que para mí sería viable, pero bueno, después dependerá si ANSES se lo otorga o no, y si no se lo otorgara, podrá recurrirlo. Para mí es viable que lo recurra tanto ante la CAR, que es la Comisión Revisora ANSES, y si se pierde esa opción, recurrir a la justicia o llevarlo directamente a la justicia. Muy amable, doctora, esperamos la semana que viene. Nos vemos pronto. Gracias. La doctora Franco hablando con nosotros aquí sobre los derechos, las informaciones, lo que tienen las herramientas los jubilados y pensionados en la República Argentina.